Hemos estado hablando los días miércoles acerca de lo que es la oración. ¿Cuántos se acuerdan de las enseñanzas que hemos venido haciendo? Incluso antes de fiestas patrias tuvimos varias clases, está como mucho agudo, tuvimos varias clases donde estuvimos hablando de distintos principios. Hablamos de lo que se conoce como el Padre Nuestro. Están aquí, ¿verdad? Que realmente es el nombre que se le pone, pero Jesucristo no le puso ese nombre, sino que simplemente fue su respuesta a la pregunta de sus discípulos que le dijeron: enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que la oración produce resultados, que la oración produce efectos, que más tiempo con Dios en oración hace que seamos más efectivos en menos tiempo en los problemas. Muchas veces pasamos mucho tiempo con los problemas, tratando de resolver problemas, que es importante hacerlo, pero mientras más oremos y más efectivos seamos nuestra vida íntima con Dios, va a ser mucho más fácil solucionar los temas de tierra. ¿Me siguen, no? Y ellos se dieron cuenta de eso y le dijeron: enséñanos a orar, porque querían resultados. Y hablamos de todo el patrón y todos los principios que estaban contenidos en el Padre Nuestro. Y después de eso, hablamos de lo que continuó, que eran principios para obtener respuesta a nuestras oraciones. Y hoy día vamos con la segunda parte de eso. ¿Se acuerdan o no? Estamos en Lucas capítulo 11:5. Vamos a una lectura para hacer un breve resumen de lo que estábamos hablando. El libro de Lucas 11:5. El libro de Lucas 11:5. Ahí está. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? El primer principio para tener resultados es el principio de relación. Había una amistad, diga conmigo relación. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? El segundo principio que vimos es de precisión. Él no le pidió 4, 5 o algunos panes. ¿Cuántos panes pidió? Eso nos habla que tenemos que ser específicos en nuestras peticiones y en nuestras oraciones. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo enseñó a orar, dijo: si dijerais a este monte y no dudaréis? Está hablando de algo específico, no a cualquier monte, a ese monte. 3 panes. ¿Cómo quieres tu idónea? ¿Cómo quieres el trabajo que Dios te dé? Necesitamos presentarle a Dios peticiones específicas. Diga conmigo: específicas. Amén. ¿Qué más vimos? El versículo 6, haciendo un breve resumen. Porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle. Diga conmigo: principio de intercesión. O sea, está orando por alguien más. Y nosotros tenemos que transitar en nuestra oración de orar por nuestras necesidades a orar por las necesidades de otro, por la de la iglesia, etc. Amén. Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y aprendimos el principio de oposición. Diga conmigo: oposición. Y hablamos mucho de esto la semana pasada, porque gran parte de las razones por las cuales nuestras oraciones no tienen respuesta, nuestras oraciones no son contestadas, es porque hay oposición. Muchas veces esa oposición es del diablo, en los lugares celestiales. Sabemos que hay un segundo cielo, que cuando nosotros oramos a Dios tenemos que traspasar para llegar al tercer cielo donde Dios está. ¿Me siguen? Y a veces hay asignaciones del enemigo, hay espíritus en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, que están bloqueando o están impidiendo la respuesta, y entonces hay que permanecer en oración hasta ver resultados. Entonces no hay que cansarse de orar, no hay que cansarse de interceder, no hay que cansarse de clamar a Dios, porque vamos a ver el resultado si permanecemos. Y hablamos largamente acerca de cómo uno progresa en ese avance. Hablamos de pedir y mantenerse pidiendo. Esos son los versículos que vienen. Todo aquel que pida, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama o golpea, se le abre. Y aprendimos que el original decía: todo aquel que pide y se mantiene pidiendo, recibe. Todo aquel que busca y se mantiene buscando,
encuentra. Y todo aquel que golpea y se mantiene golpeando, se le abre. Está hablando de una insistencia, está hablando de un avance, está hablando de persistir ante la oposición hasta que las cosas se den. Por eso es que le decía, y el amigo no se quiso levantar, dame 3 panes, no, porque ya la puerta está cerrada, mis hijos están durmiendo, y dice que no lo hizo por ser su amigo. Muchas cosas Dios no las hace por la sencilla razón de ser sus hijos. Aunque lo somos, Dios se mueve por sus hijos. Dios se mueve por sus amigos. Sí, pero a veces no lo va a hacer por esa razón, sino que lo va a hacer cuando vea resistencia a nosotros, cuando vea insistencia a nosotros, porque está buscando desarrollar carácter. Muchas de las cosas en la vida nos resultan a la primera, y Dios en la oración nos enseña a ser perseverante, a ser resistente, a ir al avance, a no quedarse con un no como respuesta, no orar 1 semana, 2 semanas y no ver resultados y venirse abajo. Muchas de las desilusiones, muchos de los bajoneos, muchos de los desánimos que vienen en nuestras vidas, y sobre todo en la vida de oración, es porque al tiempo no vemos lo que estamos pidiendo, nos desanimamos y decimos, no resultó, le pedí a Dios y Dios no me respondió, he estado buscando y todavía no siento nada. Y empiezan este tipo de respuestas porque no persistimos hasta verlo. Y hay cosas y hay puertas, lo vimos la semana pasada, que hay que golpearlas y golpearlas y golpearlas y golpearlas. ¿Y qué hay que hacer después? Golpearlas y golpearlas y golpearlas. Bueno, después de eso lo que hay que hacer es golpearlas, hasta que se abra, hermano. Alguien persistente es alguien que no acepta un no como respuesta. Es alguien que va a insistir, es alguien que le va a dar. Usted sabe que antes de cambiarme a la casa donde estoy viviendo ahora, había una casa por ahí que mi esposa la vio. Y era una casa que estaba en un litigio, en un problema legal, no la podían arrendar. Y mi esposa llamó y dijo, nosotros queremos que la arriende. No se puede, esto no tiene para años, faltan muchos meses, no se puede resolver. Y a la semana siguiente estaba mi esposa, quiero que nos arriende la casa. Es que está en un litigio, no se puede. A la siguiente semana, es que queremos que nos arriende la casa. Ok, anóteme, téngame en primera prioridad. A la semana, ¿se ha arrendado la casa? No, si la vamos a llamar. ¿Usted sabe lo que pasó? Primero que nada, lo que iba a durar meses, al final, el mes siguiente se abrió y la llamaron. Diga conmigo, golpea la puerta. Golpea la puerta. Estás esperando un cambio. Estás esperando algo en tus hijos. Estás esperando algo en tu matrimonio, en tu ministerio, una respuesta laboral, una respuesta de sanidad. Sigue golpeando. Dile que está al lado, sigue. Golpeando una vez más, sigue. Golpeando. Ese es el principio de oposición, de persistencia. Lo vimos la semana pasada. Y hablamos del principio de avance en la oración. ¿Se acuerda? Que pedir, buscar y tocar eran niveles distintos. ¿Se acuerdan de eso o no? Igual les voy a dar un breve resumen. Las peticiones son cosas que necesitamos, ¿verdad? Señor, cambia a mi hijo. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, sana esta dolencia. Señor, ábreme una puerta laboral. Señor, etcétera. Son peticiones. Pero el buscar habla de buscar el rostro y a Dios mismo. Es salir de su mano para ir en pos de Él. Es decir, que vamos a orar y vamos a buscar a Dios, no solo por lo que nos pueda dar o lo que nos da, sino porque lo amamos y lo buscamos a Él. Y vimos un tercer nivel, que era golpear puertas. Dios mío, golpear puertas. Y aprendimos que las puertas esconden cosas mayores, esconden dimensiones. Que quizás nosotros queríamos una sanidad, pero cuando golpeamos la puerta de la dimensión de sanidad y parimos una dimensión, Dios nos va a usar en muchas más sanidades que una. 2 o 3 me agarraron hoy. ¿Cuántos necesitan esa dimensión? Ese es un hambre mayor. Yo no solo quiero resolver un asunto por el cual estoy orando. Quiero más y ser usado para ayudar a muchos más, aleluya, a resolver un asunto. Hay que golpear puertas. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y si seguimos en Lucas 11, vamos al 11:11 para continuar con la enseñanza. 11:11. Ahí está. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado le dará una serpiente. 12.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, anota ahí, buenas dádivas. Una vez más, buenas. Este es el principio de calidad. Buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esto es importante porque Jesucristo enseñó en esta lógica y enseñó que Dios como Padre está dispuesto a dar buenas cosas. Es importante. Cuando uno le pide a Dios, si uno no sabe discernir la calidad de lo que Dios responde, se va a ir por los sustitutos. Dios da buenas cosas. Por ejemplo, estás pidiendo un trabajo. ¿Cuántos están pidiendo por un trabajo? Entonces te da una buena dádiva, ¿o no? Pero el diablo, antes de que Dios responda y te dé ese buen trabajo, va a buscar ponerte un sustituto, pero un trabajo que no viene de la mano de Dios. ¿Cómo yo sé que no viene de la mano de Dios? Porque tiene que ser buena. ¿Y qué significa que sea buena? Dios no te va a dar algo para que te alejes de Él. Algo que te ocupe todo el espacio, que te ahogue y que no te deje tiempo para buscarle ni para asistir a su iglesia. Eso no es una buena dádiva. Y a Jesucristo le pasó, Él cuando estaba bajo necesidad. Uno, ¿cuándo está susceptible a adelantarse a que Dios te responda y tomar un sustituto que no viene de Dios? Cuando uno está como en necesidad o en carencia. Cuando a uno le falta algo, el diablo es especialista y a darse cuenta dónde estamos vulnerables. Si nos falta amor, si nos falta compañía, si nos falta dinero, lo que nos falte, Él nos tiene ubicados. Así lo hizo con Jesús, lo vio en el desierto, dijo, a este le falta comida. Su necesidad, lleva 40 días sin comer. Ahí lo voy a tentar. Lo interesante es que la Biblia dice que cuando tuvo hambre lo tentó. Quiere decir que, interesante que no vino con esta tentación, sino hasta los 40 días, o sea, al final de la prueba. Muchas veces los sustitutos o los voladores de luces que vienen a tu vida son señal de que ya estás a punto. Todos tres lo agarraron aquí. Fue al final. ¿Y por qué? Porque ahí dice la Biblia que él tuvo hambre. O sea que pudo aguantar ya casi 40 días sin hambre. ¿Cómo lo hizo? Por la gracia de Dios. Cuando el diablo te ve lleno de la gracia, lleno de la fuerza de Dios, va a evitar confrontarse contigo. Cuando te ve robusto, ve sólida tu fe, no va a gastar fuerza, va a esperar, te va a observar, te va a perseguir hasta donde pueda. Y cuando te vea vulnerable, te va a saltar. Tuvo hambre Jesús y le saltó. Entonces uno tiene que ver dónde está teniendo hambre, dónde está la necesidad. Porque ahí donde el diablo le ofrece y le dice, si tú eres hijo de Dios, la identidad y eres tu padre, o sea, la provisión, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el mismo Jesús dijo que cuando tú le pides al Padre un pan, no te da una piedra. O sea, esa no es la provisión de Dios. Es un sustituto. Pero nosotros intentamos convertir en pan piedras. No, pastor, si igual me voy a hacer el tiempo. Pastor, mire, traje esta pareja del mundo. Usted la podría bendecir, pero le preguntaste a Dios. No, pero es buena gente y lo podemos cambiar en el camino. Todo, Dios da buenas cosas. Diga amigo, Dios da, pero no, yo no puedo creer que voy a recibir algo bueno si tengo apocamiento y no tengo clara mi identidad de que Dios es mi Padre. Me voy a conformar con cualquier cosa. Mire lo que dice la Escritura en Santiago 1, 16 y 17. Me encanta este pasaje, es muy potente. Amados hermanos, no erréis. ¿Qué significa no erréis? No se equivoquen, no se dejen engañar. ¿Y dónde está la equivocación? 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No erréis, no tomes piedras. Dios no te da mediocridades, Dios no te da la pareja a medias, después la arreglamos. No, Dios da bueno. Cuando Dios da, no te equivoques.
Él da buenas dádivas, sus dones son perfectos, Él te da bien, te va a dar el trabajo que necesitas para este tiempo, te va a dar la pareja en su momento, te va a dar lo que necesitas, pero tienes que esperar. Ten cuidado con los sustitutos y los ofrecimientos y las tentaciones de Satanás de tomar piedras. ¿Cuál es el problema de las piedras, pastor? Que si te quieres comer una piedra, te va a romper los dientes. Pastor, me rompen los dientes. Pero te dije que no comieras piedra. No voy a ahondar en este tema porque no quiero ser majadero. Dejémoslo así, pastor. Ok, dejémoslo así. Vamos por otro principio para llegar a la respuesta a nuestras oraciones. ¿Está preparado? Para recibir respuestas a nuestras oraciones tenemos que proteger nuestra fe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos al libro de Marcos, capítulo 11, 23 en adelante. Cada vez que uno tiene que usar su fe o ejercer su fe para algo, lo que sucede es que se desata una batalla infernal. Por eso Pablo habla de la batalla de la fe. Si tú quieres usar tu fe, te vas a meter en guerra, sí o sí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será. ¿Cuál es la condición? Que no dudare. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Diga conmigo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dice, y no dudare, otra vez más, no dudare. La duda es la herramienta para matar nuestra fe. Uno puede estar creyendo, yo sé que Dios me va a dar lo mejor, yo estoy esperando su mano, estoy esperando sus promesas, he orado por esto y Dios me va a responder. Pero una pequeña duda, si uno la anida, es capaz de guillotinar tu fe, de destruir tu fe y volverte y tirarnos a la incredulidad. Solo basta una duda que uno se coma y que uno no la rechace para que la incredulidad se instale en nuestro corazón. El diablo nos sopla aún, pero ¿estáis seguros? ¿No creéis que hayáis esperado mucho? Oh, en verdad, sí. Hasta ahí llega la fe. Y nos empezamos a comer los amagues. Dios dijo que te iba a sanar. Sí, Dios dijo, amén, le estamos declarando. Oye, pero siguen los síntomas. Oye, en realidad, ¿sanará o no sanará? Ahí murió la fe. Dios no contesta. Dios dijo que venía un de repente, gloria a Dios, esta iglesia va a explotar. Pero ya cuántas veces ya lo han dicho. ¿Será o no será? Ahí murió la fe. Entonces, cuando uno empieza a creer, tiene que pelear contra la duda. Tiene que blindarse contra la duda. Y para eso, cada vez que venga la duda, y no me refiero a ella, a la Eduarda, a la esposa del hermano ahí, a la duda. Porque, claro, salga de esta prédica y se divorcian, no, o sea, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Claro, la fe y la esperanza, eso, amén, amén. Entonces, eso sucede, hermano. El diablo no carece de mano de obra para meternos dudas. Si trató de meterte una duda directamente soplándote pensamiento y tú dijiste, no, porque yo confío en Dios, voy a esperar su tiempo. Si Él dijo que no, no ahora, pero va a venir un sí en algún minuto. Yo confío en Él porque Él dijo que me iba a levantar, Él dijo que iba a abrir mi economía, Él dijo que mi hijo iba a llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no te puede entrar, va a usar las personas cerca para que te digan, hoy estáis perdiendo tu tiempo, ¿de qué te ha servido ir a la iglesia? Y usa personas cerca para matar nuestra fe. Si hasta el mismo Pedro, que era un discípulo, que había recibido revelación del cielo, de que Cristo era el Mesías, etc., lo usó Satanás para darle un consejo desalineado a Jesús. Le dijo, pero ¿cómo vas a padecer que eso no te pase? Y pareciera que ese consejo nacía del cariño que le tenía, pero era desalineado con Dios. Las personas, por eso uno tiene que escoger muy bien las personas que uno lo aconsejan o las personas que uno lo rodean. Porque la ley de asociación establece que tú y yo nos convertimos en aquello con lo que pasamos tiempo. Cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, llegaron a la casa y dijo, esa niña duerme. Y había muerto. Ja, ja, empezaron a reír y a hacer burla.
Y todos los que se rieron, todos para afuera, dijo Jesús. No quiero nadie sin fe. Hizo una higiene. Ya, sí, yo le voy a decir a mi esposo, ay, para afuera si no creéis. No, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que cuidar la fe. Porque muchos de nosotros vamos a tener familiares inconversos y no los vamos a cortar por eso, ¿no? Pero uno tiene que filtrar muy bien lo que entra a su corazón. Diga conmigo, tengo que filtrar muy bien lo que entra a mi corazón. Una viuda que se le muere el marido, que tiene una crisis financiera terrible y le iban a llevar a los hijos como esclavos para poder pagar la deuda, le dice a Eliseo, ¿qué puedo hacer? Y Eliseo le da un diseño que declárame lo que tienes en casa. Bueno, tenemos un poco de aceite. Ok, anda y busca vasijas y no pocas. Es el principio de que el límite lo establecemos nosotros. El límite de la multiplicación, lo que Dios puede hacer, lo establecemos nosotros, no Dios. Y dice que una vez que tuvieron todas las vasijas, se encerraron en casa con los hijos y empezaban a hacer el milagro. Diga conmigo, se encerró en casa con los hijos. Protegió su fe, porque era una locura lo que iban a hacer. Dile que está al lado, protege tu fe. No dejes que la duda aguillotine tu fe. Santiago 1:5, este pasaje lo revisamos, pero quiero que lo volvamos a ver. Por eso Jesús dijo, el que dijere y no dudare. Y la palabra decir lo dice una y otra vez como que dándonos a entender que hay que declarar y orar. Y no dudare, lo que dijere, no dudando, y lo que pidiere creyendo, recibirá. Si alguno, dice acá la palabra en Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Está abierto, ¿no? Todo el que la quiera, la pide y... Gracias por el apoyo. Versículo 6. Y volvemos a lo mismo, pero pida con fe, no dudando. Diga conmigo, no dudando nada. Porque una pequeña duda te puede matar la fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, que la duda te hace no estar firme en una posición. La duda te dice, ¿será que no será? Y es como la ola. No, pero igual sí, y como que vuelve para acá. Es inestable. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? El 7, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si queremos ver respuestas del Señor, tenemos que creer lo que estamos orando, tenemos que creer lo que Dios ha prometido y no tenemos que dejar que la duda se meta ni por los pensamientos, ni por familiares, ni por quien sea que te dé un aparentemente consejo bueno, pero que va en contra de lo que Dios te está diciendo, que va en contra de lo que Dios está hablando, va en contra de lo que estamos creyendo y bajando del cielo. Tú no puedes permitir que tu fe sea robada. El apóstol el otro día nos sugirió que viésemos una película, Un amor inquebrantable, que es un testimonio real. ¿Para qué le voy a contar toda la historia? ¿La han visto, no? Ya, es que les voy a matar un poco la cosa. Pero es un caso real de un niño que estuvo más de 20 minutos debajo del agua, era para que estuviera muerto clínicamente, y la mamá empezó a creer la sanidad del hijo y la gente que declaraba negativo la sacaba del entorno. Se enojaba cuando alguien declaraba negativo. ¿Por qué? Porque quería mantener la fe. Usted, con sabiduría, de que esté al lado con sabiduría, claro, no va a llegar a la casa y tu mamá dice, pero hijo, ¿esto será tan así? ¡Cállate, Satanás! No, obvio que no. Con sabiduría. Hago este énfasis. Diga conmigo, con sabiduría. Siempre teniendo un espíritu evangelístico que hay que conquistar al otro. Gracias por ese amén. Entonces, la protección de la fe nos lleva a hacer acciones de fe mientras oramos. ¿Cómo eso, pastor? Romanos 4, 18 y 20. Acá está el padre de la fe y nos muestra cómo él lo hacía. Dice acá, él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, Dios le dio una promesa,
Pero había una esperanza, que es lo que Dios le prometió, pero había otra esperanza contraria, que era su realidad. Su mujer estéril y él ya muy viejo, no tenía ya gametogénesis. Ya no producía espermatozoides, dicho de una manera más elegante, ¿no? Entonces, porque ya estaba como muerto todo su aparataje de lomo, etc. Así dice la palabra. Entonces había una esperanza humana que decía, no, ya no se puede, imposible, pero había otra esperanza contraria que era lo que Dios le estaba prometiendo. Una esperanza contra otra esperanza. Y todos vivimos eso. Una realidad versus una promesa. ¿Sí o no? ¿Qué hizo el padre de la fe? Hizo que su promesa apabullara, aleluya. Hizo que la esperanza de la promesa venciera la esperanza de la realidad. ¿Y qué es lo que hizo? Creyó, diga conmigo, creyó. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, porque si hubiese visto su realidad, entonces la duda entraba. Amén. Cada vez que uno mira su realidad por sobre lo que Dios le ha dicho, la duda te va a entrar y no vas a poder ver lo que Dios dice, porque el que duda es como las olas y no recibirá cosa alguna de Dios, ni lo piense, ni especule, ni se haga la idea de que Dios le va a contestar si tiene duda. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no miremos las circunstancias, lo que estamos orando, pongámoslo fijo, escríbelo en algún lado, hazte una lista, léelo todos los días, decláralo, créelo. Si quieres ver respuesta. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara, 20, tampoco, diga conmigo, ¿qué es lo que no hizo? ¿Qué es lo que no hizo? La duda es cualquier idea, pensamiento o palabra que pone, aunque sea de manera sutil, en tela de juicio o en cuestionamiento lo que Dios dice. Amén. Amén. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que sentarnos en sus palabras, sentarnos en sus promesas y orar lo que Dios dijo. Y permanecer. Es una condición para ver respuesta a nuestras oraciones. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y aquí viene lo otro que hizo, sino que se fortaleció en fe, dando. Cuando tú oras, agradeciendo, glorificando a Dios con anticipación. Como que ya está hecho. Es como lo que una vez enseñó el apóstol, que es fácil gritar cuando los muros de Jericó estén abajo. Pero Dios lo mandó a gritar antes que cayeran. Amén. Entonces, es fácil dar gloria al Señor cuando ya el milagro está hecho. En lo natural. Porque lo espiritual ya está hecho. Entonces, Él daba gloria. Doy gloria porque tengo una gran descendencia y todavía no tenía un hijo. Te doy gloria porque ya estoy prosperado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque están prosperados? Te doy gloria porque ya encontré un buen trabajo. Te doy gloria, y cuántos, póngale usted, llene esta frase. Te agradezco, te doy gloria por lo que tú me has prometido y lo que estoy pidiendo, porque si sé que tú me oyes y pido de acuerdo a tu voluntad, tengo las oraciones, tengo la contestación, es cosa de tiempo de verla, pero te agradezco porque está hecho, te agradezco por mi familia, te agradezco por mi liberación, te agradezco por mi restauración, te agradezco por lo que tú has hecho, te agradezco por sacarme del hoyo, gracias, te doy gloria, porque lo que oré ha sido oído y será contestado. Filipenses 4, 6 y 8 dice algo parecido. Por nada estéis. El afán también afecta a las contestaciones, porque el afán es síntoma de no estar creyendo. Cuando uno tiene afán, a todos nos ha pasado, está ansioso, es porque alguna parte de uno no está confiando en Dios. ¿Sí? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras. ¿Cuántos tienen peticiones? Delante de Dios en toda oración y ruego, pero mire, agrega con acción de gracia, dando gloria, agradeciendo. Dale gracias a Dios antes de recibirlo. Grita antes que caigan los muros. Proclama que lo tienes antes de que se vea lo natural. Ese es el principio. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y para que la oración funcione,
No puede haber duda, tiene que ser resuelto, la batalla de la fe tiene que ser peleada, hay una esperanza contra otra esperanza, hay que pararse todos los días a renovar la mente, a declarar la palabra de Dios. Hasta el mundo natural se ha dado cuenta y le ha llamado esto programación neurolingüística, pero la Biblia le llama, teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. El creer y el declarar es una retroalimentación. A veces tú no crees mucho lo que Dios te dice, pero tú escríbelo y decláralo. Se te va a meter en el subconsciente. Y cuando ya llega al subconsciente afecta al corazón y ahí nace la fe, porque la fe nace del corazón, que es la mente más profunda. Es de donde salen las motivaciones, los deseos. Y ahí es donde Dios te formatea con su palabra. Por eso cuando uno está abierto a Dios y sale una palabra del Espíritu, vuelvo a repetir, una palabra del Espíritu, las palabras del Espíritu tienen la habilidad de provocar fe en el corazón de los hombres. Es por eso que cuando iba caminando Jesús con Jairo, y Jairo iba rumbo a su casa esperando que Jesús orara y llegara a tiempo para que no se muriera su hija, y orara antes que muriera, le informan que su hija muere y que no moleste más a Jesús. Jesús se da vuelta y resucita la fe de este hombre con una palabra de fe. El autor y consumador de fe, hablando, estaba exhalando fe. Una palabra del Espíritu te puede levantar de una crisis. Una palabra del Espíritu puede revivificar tu espíritu. Una palabra del Espíritu puede resucitar tu fe. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una casa de fe, que una unción de fe pudrirá los yugos de incredulidad en medio de esta casa, porque la dimensión de fe de las puertas que estamos tocando se va a abrir y convicción de pecado será de manera natural en esta casa. Gracias por ese amén. Entonces, hay que orar y dar gracias como que ya lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otro principio que es importante considerar para recibir respuestas a las oraciones. Y es el principio de preparación. ¿Cómo eso, pastor? Que hay ciertas peticiones que le hacemos a Dios que Dios no puede responder al tiro porque no estamos preparados para recibirlas. Entonces, tenemos que entender que Dios te va a preparar para darte lo que estás pidiendo. Y ahora vamos a un pasaje que creo que no hemos visto en su magnitud, que a veces nos alegra, pero no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántos tienen ese Dios? Dios es poderoso para hacer lo que sea. Nada es difícil para Él. Pero dice que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en el cielo. ¿Está leyendo la misma Biblia que yo? Según el poder que actúa, ¿dónde? Ok, ponga atención. Dios, cuando tú oras, Él va a exceder tu petición. Oh, gloria a Dios. Va a ser más abundante de lo que le pediste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que podríamos decir que tu oración es el desde de Dios. Él la toma y desde ahí se basa para hacer más. ¿Sí o no? ¿Está diciendo eso o no? Pero también no solo de lo que le pediste, sino de lo que entendiste. De lo que pedimos sí entendemos. Porque cuando uno le pide algo a Dios, se lo pide de acuerdo a qué? A su entendimiento y a su necesidad. A lo que uno entiende. Y generalmente yo digo, Señor, te pido que me aumentes al triple la unción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Y yo puedo entender que eso va a requerir más consagración. Y más tarea, ¿no? Pero mi entendimiento, mis pensamientos no son los suyos y mi entendimiento es limitado al lado del de Él. Entonces, sígame en esto. Entonces Dios dice, y de repente te metes en una crisis horrible. Estás siendo presionado y tú no entiendes nada. No entiendo nada, como dice alguien por ahí. Yo le pedí esto y yo esto. Entonces dice que estoy haciendo más allá de tu entendimiento. Voy a hacer lo que me pediste y más todavía, pero no como tú entiendes que tiene que ser hecho. Entonces voy a hacer más allá de tu entendimiento. Esa es la parte que nos cuesta la respuesta a ciertas peticiones.
Tú crees entender lo que se requiere tener para lo que me estás pidiendo, pero yo que soy Dios, yo veo más allá y sé de verdad por lo que te tengo que pasar para darte esto que me pediste. Entonces Dios excede no lo que le pediste solamente, sino lo que entiende, tiene que ir más allá. Su entendimiento es inalcanzable e insondable, dice la palabra. Por eso es que a veces, cuando uno se supone que va madurando, tiene mucha más mesura para pedir. ¿Sí o no? Y paciencia. Una vez explicó el apóstol, hay que tener cuidado si uno le pide paciencia al Señor. Porque no, la paciencia no viene por un toque. O sea, el toque del Espíritu te deposita al cielo en el corazón. Pero para que eso se desarrolle necesitas situaciones que requieran paciencia. Dame paciencia, Señor, y de aquí en adelante, donde quiera que vaya, las colas van a ser largas. Va a ver que Dios le responde a otro su oración y a ti no pasa nada. ¿Y qué está pasando? Que Dios está respondiendo lo que tú pediste. Entonces, a veces no sabemos lo que pedimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo a veces no sé si pedí bien. No, bro. Me acordé el otro día cosas que pedí en momentos así de euforia del espíritu. Dije, ¿qué hice, viejo? ¿Qué hice? Pero bueno, ya estamos en esto. Ya lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén o no? Amén. Pero ¿por qué también Dios te va a dar más de lo que pediste? Te va a dar más porque lo que Él te va a dar es mejor que lo que tú crees. Por ejemplo, no sé si dar este ejemplo. No, muy autorreferente, mejor no. Ya. Mi esposa siempre pidió a Dios un hombre gringo y rubio. Y Dios mejoró esa petición. Aleluya. Hablo inglés, así que no hay problema. Si queréis que hable inglés, te voy a dar uno, pero te voy a dar un mejor que un gringo. ¿Y qué es mejor que un gringo? Un chileno. Y te voy a dar algo mejor que un rubio. Un Latin lover. Dios ve más allá de lo que pedimos. Dios ve lo que realmente queremos y que nosotros verbalizamos en palabras de acuerdo a lo que entendemos. Pero Dios desentraña esta cosa y va más allá. Así que es muy probable que lo que tú estás pasando es porque lo que le pediste a Dios. Pero que no tenía idea del precio que tenía. Ya hasta ahí llego mejor, ¿no? Vamos con todo. Pero vale la pena, siempre va a valer la pena. Ahí ya me estoy... Hermano, una vez me acuerdo, hace algunos años atrás, estábamos con el apóstol, una semana bien de esas difíciles del ministerio, estábamos en una de las iglesias pasando unos momentos bien complicados, llegamos bien cansados, el apóstol me llevaba tarde a la casa, todavía ni siquiera me casaba. Y me dijo, a veces no pensáis, me dijo, que mejor te hubieses dedicado a tu carrera y te saltabas y todas estas cuestiones que hay que vivir. ¿O no? Claro, no hago problemas, me dedico a mi carrera, tranquilito, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Yo, si hay de algo que me arrepiento en la vida, es de todas las veces que yo he desobedecido a Dios. Pero de obedecerle no me voy a arrepentir nunca. De eso sí que no me arrepiento. Aunque me haya dolido, me haya costado, si logré obedecerle, de eso no me voy a arrepentir nunca. Siempre vale la pena obedecerle. Si hay algo que me puedo arrepentir es cuando me fui al mundo, de malas decisiones, de eso me puedo arrepentir, pero no de hacer lo que Dios manda. ¿De qué te arrepientes tú en la vida? No me ha servido de nada venir a la iglesia. Sigamos mejor.
otra llave para recibir respuestas a las oraciones. Gracias. Es orar en el Espíritu. 1 Corintios 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y les expliqué que generalmente uno ora conforme a su entendimiento, ¿no? Uno ora de acuerdo a lo que entiende. Pero cuando ya empieza a orar en el Espíritu, se rompe la barrera de lo que uno entiende y puede pedir en el Espíritu y orar correcto. Aleluya. Hay oraciones que no nos da el mate para orar. No nos da la sabiduría y la inteligencia para orar bien, pero el Espíritu, aleluya, sí sabe cómo hacerlo. Entonces, dice acá, mi entendimiento queda sin fruto. 15, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Que las dos oraciones son importantes. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características de orar en el Espíritu? La primera, que se ora en lenguas, lo acabamos de ver. En el Espíritu oro en lengua. Primera de Corintios 14:2, un poco más atrás ahí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo poderoso de orar en el Espíritu es que oras sin interferencia de Dios. Hablas directo con Dios. A veces ni el diablo puede entender tu oración porque estás hablando en una lengua con Dios que penetra y que pasa directo. Y empiezas a hablar misterios. Porque empiezas a orar la voluntad de Dios para tu vida aunque ni la conozcas. Empiezas a desarmar sin saberlo, a veces orando en el Espíritu, ardides, trampas, maquinaciones infernales del diablo en contra de tu vida, en contra de tu familia, que para ti es un misterio, no sabes lo que está pasando. Y a veces ni lo entiendes, pero estás orando en el Espíritu y se están rompiendo cosas, están cayendo fortalezas. Entonces hay oraciones que nunca las vamos a poder llegar a hacer con el entendimiento, y por eso es bueno aprender a orar en el Espíritu y recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, pastor? Váyase a Mixcloud y busque cuando el apóstol habló de la serie del Espíritu Santo, ahí lo habló en detalle, de cómo uno se llena del Espíritu y empieza a funcionar en orar en el Espíritu y orar en lengua. Por eso uno debe cultivar ese tipo de oraciones. Porque incluso dice, no solo oraré con el Espíritu y con el entendimiento, cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Póngame atención. ¿Le ha pasado que a veces usted está orando y adorando a Dios y ya no le quedan palabras para adorarlo? Palabras humanas, como que ya no sabe qué decirle, lo que tiene en el corazón, ya el lenguaje del castellano ya no es suficiente. Entonces ahí entra la lengua del Espíritu, aleluya. Que Dios te la da para poderlo alabar en otra dimensión, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la oración del Espíritu? Rompe las limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces hablamos directo con Dios sin intervención de nuestra humanidad. ¿Cuántos van a querer eso? ¿Qué más hace? Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiere decir que orar en el Espíritu y bajo la dirección del Espíritu Santo hace que puedas interceder de manera efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Te fortalece. De hecho, orar en lenguas te edifica a ti mismo. Te levanta. Ahí vamos a Corintios 14, 4. Primera de Corintios, ok, está, 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, eso ya es otro.
Entonces, cuando tú oras en el Espíritu y oras en lengua, te empiezas a edificar, se empieza a fortalecer tu espíritu, empiezas a interceder por cosas que vengan al cielo de acuerdo a la línea de lo que Dios quiere hacer. Empiezas a declarar misterios que a veces tú quieres declarar tu futuro y no sabes declararlo bien. En lengua lo empiezas a declarar, empiezas a traer lo que está escrito del libro en la eternidad de ti. El libro de tu vida tú lo empiezas a declarar, empiezas a hablar lo que Dios quiere para ti y empiezas a abrir mundos en el Espíritu. Por eso es importante, hermano, añorar eso. ¿Cuántos no se van a ir hoy día sin orar en lengua? Sin despertar algo en su espíritu. Amén. Por eso, ¿cuántos sí oran en lengua? Esto no es para que se sientan mal los que no. Pero si ya lo hace, no desperdicie la oportunidad si lo tiene. Amén. Porque algunos lo añoran y no lo tienen. Otra razón de por qué no recibimos respuesta. ¿Quiere que siga o no? Pecados no resueltos. Pastor, lo podemos dejar ahí, ¿no? Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No, pastor, Dios nos oye a todos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces, si nosotros tenemos asuntos que no están en regla con Dios y sabemos que porque a veces no lo sabemos, ¿no? Pero si ya lo sabemos y se ha enseñado la palabra y sabemos que hay un área en nuestra vida que no está ordenada y no la queremos resolver, tenemos un estorbo a nuestra oración. Entonces, esa también es una razón de por qué no estamos recibiendo respuesta a nuestra oración. A veces oramos y le damos duro a una oración y clamamos, pero no queremos ordenar nuestra vida y no queremos resolver lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces eso también se convierte en un estorbo. Podemos tener toda la fe, pero si hay asuntos no resueltos también se cierra el cielo. Mira lo que dice Proverbios 28:9 afirmando este mismo punto. El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también es... Pastor, no puedo haber escogido un pasaje más terrorífico, ¿no? Pero lo dice... No es que Dios no quiera oír la oración, pero que si tú no quieres o yo no queremos hacer lo que nos está mandando, tampoco Él nos va a escuchar, porque dice, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer, pero tú no me quieres oír. Entonces, cuando tú ores, yo tampoco te voy a oír. Siembra y cosecha. Diga conmigo, siembra. Entonces, estamos revisando situaciones que hacen que nuestra oración no sea eficaz. ¿Sí? Falta de fe, duda, incredulidad en el camino, inestabilidad hace que no recibamos oraciones. Asuntos de orden de nuestra vida que no estamos solucionando también nos va a cerrar el cielo y no va a permitir que recibamos respuesta a nuestras oraciones. Por eso tenemos que ir haciendo una especie de escáner para evaluar dónde puede estar el problema. Amén. Y quiero terminar con este último punto, que es el principio de la sed espiritual, que es muy importante para conseguir respuestas de Dios. Cuán sediento yo estoy de Dios. Y aquí vamos a Isaías 55, versículo 1 en adelante. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Hay alguien sediento aquí? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuántos creen que en este tiempo comprarán sin dinero? Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire todo lo que empieza a suceder cuando se activa la sed. Empieza una progresión donde tú tienes sed y sed de Dios y cosas buenas empiezan a suceder y Dios comienza a abrirse a ti. Amén. El 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuántos quieren pacto de Dios?
Mira cómo va, esto va en incremento, parte con C, pero va aumentando. El 4, he aquí que yo lo di por testigos. ¿A cuántos quieren que Dios lo constituya un testigo de sus milagros, de sus señales, etcétera? Lo di por testigo a los pueblos y por jefe. ¿Cuántos creen que Dios los va a poner por cabeza y no cola, en un liderazgo? No solo dentro de la iglesia, en su profesión, en su trabajo. El liderazgo no solo estar en una posición de autoridad, es que tu consejo sea influyente. Y por maestro a las naciones. He aquí, dice el versículo 5, llamarás a gente que no conociste, aleluya, esta es una profecía para esta casa de siempre, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Todo parte desde la sed. Vengan los sedientos y empieza un aumento hasta que Dios te honra. ¿Por qué? Porque este es el principio de la palabra. Búscame en lo secreto y yo te recompensaré en público. Hay una honra pública para el que va al secreto y empieza a buscar a Dios. Por eso necesitamos de una sed de Dios y no de cosas tan mundanas. Por eso Dios nos está despertando y nos está llamando a buscarlo más a Él. Por eso muchas crisis, por eso muchos problemas a veces se levantan, porque si no nosotros no estaríamos buscando de la misma manera a Dios. Dios de alguna manera se las va a ingeniar para presionarnos a ir a sus aguas. Diga conmigo, aguas. Dios hace 3 invitaciones. Venid, los sedientos, venid al pan y venid al vino y la leche. ¿Se da cuenta que Dios nos está invitando? Pero no todos responden de la misma manera a su invitación. Yo no sé cómo vas a responder tú este día. Amén. Entonces, ¿cuántos sedientos por las aguas hay ahí? Hay aquí, perdón. ¿Qué es lo que es la sed espiritual? Isaías 41, 17, 20 al 20. Aquí nos explica lo que es la sed espiritual. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Póngame atención. Lamentablemente, la gente más sedienta está hablando de afligido y menesteroso. Está hablando de personas sin posición social y sin recursos. O sea, que están en un estado de necesidad. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar a esa condición para tener sed. A un estado de necesidad de cosas, de necesidad de respuesta, de necesidades familiares, de necesidades de amores, de necesidades de crisis, porque eso nos va a llevar a buscar con deseo a Dios, porque necesitamos una respuesta. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurado el que se mantiene en una condición de necesidad delante de mí, que siempre sabe que me necesita, que siempre sabe que depende de mí, que aunque yo le haya dado, que aunque yo le haya usado, que aunque yo haya hecho cosas buenas con él, me sigue necesitando, sigue sabiendo que yo soy su sustento, sigue sabiendo que yo soy su fuente, sigue sabiendo que separado a mí no puede hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben en el espíritu que no tienen recursos por sí mismos, que no tienen poder por sí mismos, que no tienen paz por sí mismos, que no tienen gozo por sí mismos, que no tienen fruto espiritual por sí mismos, que siempre están en una condición de necesidad delante de Dios. Te necesito hoy, te necesito mañana, te necesitaré siempre, así como estuviste conmigo ayer. Yo hoy te sigo necesitando. Ayer clamé y me respondiste. Hoy día necesito clamar para que me respondas hoy. Lo triste, hermano mío, que muchas personas no aprenden a mantenerse en esa condición en el espíritu, de una dependencia y de una conciencia que necesita Dios. Entonces, viene la crisis y nos volvemos menesterosos en el espíritu, pobres de espíritu. Buscamos las aguas, tenemos sed, se arregla la cosa y se nos pasó la sed. Entonces tiene que venir otra crisis y otra crisis y otra crisis. Qué triste que debamos pasar de crisis en crisis para poder mantenernos con sed. Por eso siempre hay que ir por más. Si Dios te usó así, tiene que hacer algo mayor. Si vimos esto, siempre hay más. Donde nos conformamos, donde se estanca el asunto. ¿Me dicen amén?
Las aguas, en las aguas comienza todo. Las aguas son las aguas del Espíritu, las aguas de su presencia. Ahí es donde comienza todo. ¿Por qué? Porque de todas las cosas que menciona aquí, agua, pan, vino y aceite, el elemento esencial para la vida, ¿cuál es? Cuando yo no he tomado agua, no me pongas comida, nada. ¿Le ha pasado, no? Han llegado de repente a almorzar y no tienen hambre, pero se toman un vaso de agua, un jugo o algo, se recomponen y entonces van a comer. ¿Le ha pasado, no? Porque es la necesidad número 1, hidratarse. Y las aguas del Espíritu son las aguas de vida. Y mira lo que provocan, el versículo 18. Cuando tú y yo realmente tenemos sed, en las alturas abriré ríos. Diga conmigo, las alturas. Abriré ríos. En las alturas. Está hablando de tu ser y de mi ser. Las alturas del ser es el espíritu del hombre. En tu espíritu va a salir un río que va a fluir a todo tu ser. Un río del espíritu, un río de agua salutífera, un río de paz, un río de gozo, un río de vida. Todos los sedientos, el agua está disponible. De todo lo que vimos acá, hay un elemento gratis. El agua. Los demás dice cómprenlo. Ahora, sin dinero, pero sí hay que comprarlo, o sea, tiene un precio. El resto tiene un precio, pero el agua, de hecho, en Apocalipsis dice, vengan las aguas gratuitamente. Todo el que tiene sed, todo el que quiera de Dios, todo el que quiera beber de su espíritu, todo el que tenga necesidades, que tenga carencias en su corazón, venga gratuitamente. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito? Tener sed, tener deseos por beber de Dios, tener deseos por llenarse de su presencia, tener deseos de tener un encuentro con Él, tener deseos. Y Dios dice, voy a activar el espíritu. Y tu espíritu, desde tu espíritu voy a empezar a abrir un río que va a regar toda tu vida. De hecho, en las alturas abriré ríos, pero en medio de los valles, fuentes. Los valles representan el alma y la actividad diaria. Va a haber agua en tu día. No solo en el espíritu, en la vida espiritual va a haber agua. Va a haber agua en el día a día. Va a haber agua en las actividades diarias de valle. En el desierto abriré estanques de agua. El desierto son los lugares desolados o inexplorados. En los lugares donde habían potenciales escondidos en tu vida, el agua las va a activar. Por eso Dios dijo que los árboles secos reverdecerían. Tú lo que necesitas es agua. 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 Suba el agua. Y manantiales de aguas en la tierra. La tierra seca son los lugares de esterilidad. Póngame atención y con esto termino, ya estamos en la hora. En los lugares desolados, deshabitados, donde está inexplorado tus capacidades, Dios va a poner agua, porque te vas a encontrar con el potencial que no sabías que tenías. Y eso lo hace el agua. Pero en los lugares estériles de tu vida, ¿cuántos han tenido esterilidad? Hermano, uno puede llevar muchos años siguiendo a Dios en el ministerio, pero a veces siguen habiendo áreas estériles donde uno no ha podido dar los frutos que quiere o los cambios. A todos nos pasa. Bueno, no sé si a usted, pero a mí me pasa a veces. Entonces, el área estéril, póngame atención, el área donde no has podido dar fruto va a ser donde va a ser más sorprendente. Y es gracias al agua. Y eso es lo que está diciendo. Y manantiales en la tierra seca. Y mire lo que va a hacer ahí. 19. Daré en el desierto acacias, arrayanes y olivos. ¿Cuál es el desierto? El lugar deshabitado. Dios va a poner árboles para construir. Todos estos árboles eran árboles firmes y para construcción. El olivo era para la unción. Ay. No hay límites para el que busca. Lo voy a decir de nuevo. No hay límites para el que busca. Dios va a poner cedro que representa la firmeza. Acacia, que era uno de los materiales para construir el templo. Quiere decir que Dios te va a usar para construir una casa espiritual, para que la gloria de Dios habite. Los que buscan las aguas, los que tienen sed, Dios va a hacer en ellos que produzcan materiales de construcción en la obra de Dios. Vas a ser usado como un instrumento, aleluya. Vas a producir unción, arrayanes, olivos. Pero en la soledad, ponme atención, aquí es donde viene lo bueno, ese es el lugar estéril, el desierto. Cipreses, pinos y bojes juntamente.
los 3 árboles más prominentes, más importantes que se producían en los cordones montañosos del Líbano, que eran de fama mundial y se exportaban. Quiere decir que en tu lugar más improductivo, aleluya, lo que Dios haga ahí va a ser de exportación. Aleluya. Ponte de pie, vamos a orar. Eso es lo que hace el agua. No alcanzamos a llegar al resto, pero se viene. El agua activa todo. El agua activa lo que está muerto. El agua activa lo que está seco. El agua es vida. Y el Señor ha dicho y ha vuelto a reiterar por la profeta que esta tierra no es mala. La tierra es buena. Y ustedes que son los plantíos de Dios en esta tierra, tampoco son malos, pero muchas raíces están secas. Y Dios va a crear nuevas raíces para que el agua llegue a ti y vas a reverdecer. Vas a reverdecer, dile que está al lado, vas a reverdecer. Vas a reverdecer. Pero ojo, esta es la pregunta de Dios. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de las aguas? ¿Tienes sed de tu presencia? ¿Tienes sed de su espíritu? Porque los sedientos buscan las aguas. No hay que a un sediento tú no le dices, oye, ¿te gustaría agua? Oye, ya, pues toma agua. No. Oye, ya, pues alaba. Oye, venga a la iglesia. El sediento se nota. El sediento se nota. Vamos a orar, Señor. En este día,